Nueva actualización del contador penal por la ley del sí es sí. Ya conocemos los datos de Castilla y León. Más de la mitad de las sentencias revisadas aquí no han supuesto una rebaja de condena. En España hay 2 audiencias que no han reducido ninguna pena. Muy buenas tardes. Las 2 únicas audiencias provinciales que no han rebajado condenas en nuestro país por la ley del solo sí es sí están en Castilla y León. En Soria y en Ávila no hay ni una sola reducción de penas. Ana Agustín. Son las 2 únicas audiencias de España que no han rebajado ninguna de las penas revisadas. En Ávila han sido 2 los expedientes examinados y en Soria 3, y en ningún caso se ha decidido rebajar las condenas. Eso sí, en Castilla y León 6 personas han sido excarceladas desde que entrara en vigor la ley. Y Esquerra y Bildu llegan a un acuerdo por fin con el Gobierno después de 3 años negociando la ley de vivienda. Son en total hasta 7 normas, pero uno de esos puntos clave establece que a partir del año que viene, a partir de 2024, la subida del precio de los alquileres tendrá que ser siempre por debajo del IPC y no podrá superar el 3%. Lo de los alimentos es una carrera desbocada. Claro que sí que ha subido. Se habrán quedado tan a gusto, ¿no? Que es un poco vergonzoso. Porque cada vez me gasto más dinero. El sentir en la calle no varía. Ir a la compra es un suplicio. El crecimiento de los precios se modera. El IPC sube en marzo, aunque menos, pero los alimentos no dan tregua. La bajada del precio de la vivienda y de la energía ha provocado que, aunque los precios siguen subiendo, lo hagan a un ritmo menor en Castilla y León. Lo que sigue disparado es el precio de los alimentos. Después de 24 horas frenéticas en el PP de León, la dirección del partido y ella, la candidata a la alcaldía de la ciudad, se han reunido para intentar consensuar la lista. El escenario, la sede regional de los populares en Valladolid. ¿Qué sabemos de esa reunión, Roberto Núñez? Que ha servido para solucionar la situación y que se ha consensuado esa lista que se llevará el lunes al Comité Electoral Provincial. Margarita Torre ha pedido disculpas por su error, un malentendido que achaca a haber estado mal asesorada, y el partido, por su parte, la ratifica como candidata. Margarita fue elegida por el Comité Electoral, ha sido la candidata, es la candidata, nunca ha dejado de ser la candidata. La Audiencia Nacional decreta la puesta en libertad para el jubilado de Miranda de Ebro acusado del envío de 6 cartas con explosivos. Libertad sin fianza, pero con medidas cautelares. Pompeyo González no podrá salir del país, se le retira el pasaporte y tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado. La Policía Nacional identifica tras 3 hurtos en librerías de Valladolid a 2 coleccionistas de cómics que actuaban de manera itinerante, desplazándose desde Madrid por toda la geografía española. Aquí en Valladolid han sustraído un total de 11 cómics y 5 libros por un valor que supera los 500 euros. En la prehistoria, hace 3000 años, se consumían drogas. Se ha constatado a través de la analítica practicada a unos cabellos de la Edad de Bronce. Tenían restos de la llamada hoy burundanga. Mañana las nubes se quedan retenidas en el norte, donde todavía hay posibilidad de chubascos. En el resto, cielos más despejados y temperaturas que siguen subiendo. El Gobierno ha conseguido desbloquear la ley de vivienda después de casi 3 años paralizada. En 2024 los alquileres no podrán subir más de un 3% y se pondrá un tope a partir de ese momento. También hay cambios para los conocidos como grandes tenedores, los que tienen varias casas arrendadas. Nos lo explica Sergio García. Después de 3 años de tensas negociaciones, por fin Esquerra Republicana y Bildu han llegado a un acuerdo con el Gobierno respecto a la nueva ley de vivienda. Ambos grupos parlamentarios han celebrado este pacto hoy en el Congreso, aunque dejan claro que si hubiera sido por ellos hubieran ido más lejos, pero que el Gobierno no ha dado su brazo a torcer en alguno de estos puntos. Son en total hasta 6 medidas que respetan también las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Algunos de los puntos más importantes es, por ejemplo, que a partir del año que viene la subida del precio del alquiler deberá ser siempre por debajo del IPC y no podrá superar el 3%. También se acabaron los desahucios sin fecha y hora programadas, y los gastos derivados, por ejemplo, de una inmobiliaria a la hora de alquilar un piso los deberá asumir el propietario.
En 2024 los alquileres no podrán subir más de un 3% y a partir de 2025 se creará un índice específico para actualizar los precios. Favorece a todo el mundo, da garantías a los inquilinos, da garantías también a los propietarios. Además, se toparán todos los alquileres de las áreas tensionadas. Las comunidades autónomas podrán declarar una zona tensionada cuando el coste supere el 30% de la renta media o si el precio, tanto de compra como de alquiler, ha aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. El paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. En Castilla y León el precio medio de alquiler de vivienda ronda los 550 euros. Las provincias más caras son Salamanca y Segovia, las más baratas Zamora y Ávila. El concepto de gran tenedor también varía. De los 10 inmuebles establecidos por el proyecto de gobierno, el anteproyecto que llegó a esta Cámara, a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la ley. El acuerdo con Esquerra y Bildu desbloquea una de las normas más importantes de esta legislatura. La oposición no está conforme con esta nueva ley. El Partido Popular advierte que elevará los precios del alquiler y anuncian que van a presentar ellos en los próximos días su plan para construir a precio tasado. Ciudadanos considera que este es un parche intervencionista y que fracasará, según dicen, como ya ocurrió en Barcelona. La debilidad del Gobierno, lamentablemente, necesita, y cada vez lo tenemos más claro, que sus socios independentistas, Bildu y Esquerra, impongan la política de vivienda al conjunto de la nación. El gravísimo problema de la vivienda no se va a solucionar con las recetas comunistas e intervencionistas que han fracasado, allí donde se han aplicado. El sector inmobiliario también ha dado su opinión sobre la ley de la vivienda. Consideran que va a empeorar la situación del alquiler en España. Dicen que generará inestabilidad en el mercado y que encarecerá los precios de los nuevos inquilinos. Una ley que genera bastantes dudas desde el punto de vista de su aplicabilidad y también desde el punto de vista de su efectividad. Es una ley que no goza de consenso ni con el sector ni entre las formaciones políticas. Se centra solamente en una parte del mercado del alquiler, en esa protección a los inquilinos y colectivos vulnerables, mientras el otro eje fundamental que conforma el mercado, que son los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica. Lo que han hecho ha sido empeorarlo, reduciendo dramáticamente la oferta disponible y aumentando las tensiones sobre los precios. La ley del solo sí es sí ha llevado a la revisión de 102 penas en Castilla y León desde su entrada en vigor en octubre. De ellas, 45 han acabado en una rebaja, es decir, menos de la mitad han supuesto reducciones de condena. Lo mismo ocurre en España. De más de 2.000 revisiones, se han rebajado menos de 1.000. 6 personas han salido de la cárcel en Castilla y León por la aplicación de esta ley. 4 de ellas en Burgos, una en Palencia y otra en Zamora. Sigue habiendo, como ven, disparidad de criterios entre las distintas audiencias, aunque, como acabamos de ver también, la gran mayoría de revisiones no acaban nunca en rebaja de pena. Natalia Fernández. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la Audiencia Provincial de Valladolid. Aquí se han revisado 30 casos y solo se ha rebajado la condena a 6 de ellos. El caso contrario lo encontramos en la Audiencia Provincial de Burgos. Allí se han revisado 21 casos y son 12 los que han rebajado su condena, lo que supone más del 50%. Es en el caso de las audiencias provinciales. En el caso del Tribunal Superior de Justicia se han revisado 10, pero no se ha rebajado ninguna. Son solo 2 las audiencias provinciales en España que no han registrado ninguna reducción de condena desde la entrada en vigor de la ley en octubre del año pasado, en concreto Soria y Ávila. En ambos casos los expedientes revisados no han terminado con un acortamiento de las condenas. Es más, en el caso de la audiencia de Ávila, esta es la que menos sentencias ha revisado, 2 tan solo, y una se encuentra en tramitación. En el extremo contrario se encuentra la audiencia provincial de Zamora, con 10 condenas revisadas y 9 han terminado en una reducción de la pena. Casi 1.000 rebajas después, la ley del solo sí es sí permanece intacta por la falta de acuerdo para reformarla. Podemos insiste en que está trabajando para acercar posturas con el PSOE. Es más, la ministra de Igualdad reconoce estar cediendo para llegar a ese pacto con los socialistas.
Que a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo y estemos intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura, rechace pactar con la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular. Y esto que ven es lo que se está viviendo en estos momentos en París. La policía ha cargado hace unos minutos apenas contra miles de manifestantes que protestaban frente al ayuntamiento contra la nueva reforma de las pensiones. Todo ello después de que la justicia francesa decidiera respaldar esa polémica legislación impulsada por el gobierno de Macron y que permite las jubilaciones a los 64 años. Son imágenes recogidas esta mañana a las puertas de la sede del PP autonómico en Valladolid. Era la comparecencia conjunta de la presidenta del PP de León, la están viendo, y de la candidata popular a la alcaldía, ella, minutos antes de reunirse ambas para intentar llegar a un consenso en la lista de cara a las elecciones de mayo. Margarita Torres anuló ayer en el último instante la presentación de su candidatura. Pues después la presidenta del PP de León y la candidata se han reunido en la sede regional del partido para intentar llegar a un acuerdo en las listas de las próximas elecciones. Esta tarde estaba prevista una comparecencia conjunta en León. Roberto Núñez, ¿qué ha pasado? Que Margarita Torres de nuevo no se ha presentado, ha vuelto a ausentarse alegando, al igual que anoche, motivos personales para dejar sola a la presidenta provincial del partido en esa comparecencia en la que Esther Muñoz ha aclarado, eso sí, que Margarita Torres le ha pedido disculpas por un malentendido, por desconocer cómo es el funcionamiento interno del partido y un error por haber estado mal asesorada. Todo ha quedado aclarado, asegura Muñoz. También se ha consensuado la lista que acompañará a Margarita Torres en esa candidatura a la alcaldía de León Capital y que la próxima semana se ratificará. Y Muñoz, aunque deja caer que la decisión es impuesta, también ratifica su confianza en la candidata. Me comentó que además ella sentía que alguien le había aconsejado mal a hacer ese tipo de acción y me pidió disculpas. Como presidenta del partido, pero sobre todo como mujer y como persona, pues entiendo que no todos podemos tener a veces un buen día, entiendo que todos nos podemos equivocar, entiendo que todos podemos cometer errores. Margarita fue elegida por el comité electoral, ha sido la candidata, es la candidata, nunca ha dejado de ser la candidata, en ningún momento. En cada convocatoria de elecciones, los partidos se juegan mucho más que la representación en un ayuntamiento. Del resultado que salga de las urnas este 28 de mayo, cada formación recibirá más o menos dinero del Estado, de lo que aportamos todos como contribuyentes. Se calcula que alrededor del 70% de la financiación de estas formaciones procede de las arcas públicas y con eso pagan, entre otras cosas, la campaña electoral. Dentro de este sobre metemos más que un voto, metemos la llave para que los partidos puedan recibir subvenciones públicas. En las generales el valor de un voto oscila entre los 4 y los 10 euros. En las municipales calcular este valor es más complejo y depende de los resultados en cada ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda ya ha fijado las cantidades para estas elecciones, 270 euros por concejal, a lo que se suman los 54 céntimos por voto. Eso sí, siempre que consigan representación. Con este cálculo, en un ayuntamiento mediano compuesto por una veintena de concejales, en caso de lograr la mayoría absoluta, el partido podría recibir alrededor de 6.000 euros de fondos públicos. Todos los gastos que tengan se les ingresará posteriormente a la campaña electoral. Sin embargo, aquellos partidos políticos que hayan obtenido representación en las anteriores elecciones pueden solicitar un adelanto del 30% de los gastos. Es ahí donde entra en juego la estrategia. Si perciben ese dinero y luego no obtienen ningún tipo de representación, lo tendrán que devolver. Al final, la democracia cuesta dinero y también es cierto que se trata de que los partidos políticos tengan una igualdad de armas. Aparte, el Estado subvenciona los gastos de envío de propaganda, sobres y papeletas. Pagarán 23 céntimos por elector, 2 céntimos más que en las elecciones anteriores.
La delegación del Gobierno anuncia que están analizando lo que consideran una rectificación parcial respecto a la financiación del SERLA, el Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León. Virginia Barcones ha vinculado el paso atrás de la Junta, que sí financiará el organismo, aunque con un recorte, lo ha vinculado como fruto del trabajo realizado desde Moncloa con los requerimientos. También advierte que, de ser necesario, seguirán tomando acciones. Que no sé de quién dependerá, si será de los distribuidores, de quien sea. Claro, antes, ahora y... Para la economía doméstica de casa, nada, no se nota nada en la cesta de la compra. No, yo no noto nada, yo lo noto en el bolsillo, porque cada vez me gasto más dinero. Pese a que la calle sigue notando que los precios no dan tregua, el crecimiento se ha moderado en el último mes. El IPC sube en marzo, sí, pero menos. La tasa interanual se reduce al 3,4% en Castilla y León, la mitad con respecto al mes de febrero. Nos lo cuenta Pablo Carretero. Los precios han subido un 3% desde marzo del año pasado. Sin embargo, hay diferencias entre provincias. Zamora, la inflación ha subido un 4,4%, siendo la más alta de toda Castilla y León y la tercera más alta de toda España. En el otro extremo se encuentra Burgos, donde los precios han subido desde el año pasado un 2,7%. Los precios crecen, pero lo hacen a un menor ritmo que hace un año en Castilla y León. Esto se debe sobre todo al descenso del precio de la vivienda, la electricidad, el agua y el gas. Hay otra cosa que es más barata que hace un año, que es el transporte. El resto de referencias han subido prácticamente todas. Por poner algunos ejemplos, los hoteles y restaurantes un 8% y un 6% el menaje y los muebles. Respecto a los alimentos, su precio sigue totalmente disparado y hacer la compra hoy es un 17% más caro que hace un año. Pues la leche ha subido un 30%, también el aceite. Ese incremento afecta a los productos de panadería como la bollería o los pasteles, un 27% más caros que hace un año. También el pan. Según los datos del IPC, su precio sigue subiendo un 13% más que hace un año. Ha subido, no sé exactamente cuánto, pero sí que ha subido. Claro que sí que ha subido, en todas las panaderías prácticamente. Por 2 barras de baguette, suelo comprar eso y me cuestan 1,40, o sea, 70 céntimos cada barra. Es que otras cosas se han duplicado, por ejemplo el aceite. Es decir, que lo de los alimentos es una carrera desbocada. Una medida que apenas ha tenido impacto en el bolsillo de los consumidores es la percepción en el mercado, que ratifica ese informe de Facua que señala que ya el 40% de los productos a los que se retiró el IVA está más caro que en diciembre, tras una escalada del 60%. Concuerda totalmente con la opinión de los consumidores, que señalan que en estos meses nunca han dejado de notar el encarecimiento progresivo de la cesta de la compra y que cada vez con el mismo dinero pueden comprar menos productos. Y más imágenes del día. Tractorada en Tábara, en Zamora, convocada por UPA, COAG, Asaja y la Asociación Defensa de la Tierra de Tábara, piden ayudas por los daños de la fauna salvaje y se muestran contra las plantas de energías renovables en terrenos de cultivo. Denuncian que les están echando del campo. Con su protesta han colapsado la Nacional 631. 2 invasiones, la de la fauna y la de las placas fotovoltaicas, la que están afectando ahora mismo a este territorio y lo están expulsando a los agricultores y a los ganaderos. Estamos pagando un peaje muy alto por mantener todos estos animales. Pedimos un control poblacional exhaustivo. Estamos avisando, igual que avisamos antes de los incendios de la Sierra de la Culebra, de que tiene que poner la Administración cartas en el asunto. Si no llueve en los próximos 15 días, la cosecha en Castilla y León podría menguar más de un 70%, incluso por encima del 80% en el caso de la beza y la colza. Lo advierte la organización UCCL, que exige ayudas de 2.500 euros por agricultor y préstamos a 0% de interés a 7 años con 2 de carencia.
Vuelven las restricciones por la enfermedad de la lengua azul. La posible presencia del mosquito transmisor hace que toda la provincia de Salamanca, 11 zonas de Ávila y 3 de Zamora tengan que asumir limitaciones para el movimiento de vacuno y ovino. Solo podrán salir de estas zonas los animales de explotaciones vacunadas frente a los 2 serotipos y deberán hacerlo además en vehículos que hayan sido desinfectados. La medida comienza la semana que viene. ...25 de enero de este año, la Policía Nacional, tras varios meses de investigación, detenía en Miranda de Ebro, en Burgos, a un jubilado de 74 años, acusado de haber enviado hasta 6 cartas con material pirotécnico a Pedro Sánchez y a la Embajada de Ucrania. 2 días después, este hombre fue enviado a prisión. Pues ahora, casi 3 meses después, la Audiencia Nacional ha acordado su puesta en libertad. Sin embargo, el magistrado le impone medidas cautelares. Luis Ángel Rozas. Pompeyo González tendrá que comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a su domicilio. No podrá salir del país y se le retira el pasaporte. El juez Calama de la Audiencia Nacional, en línea con el informe de la Fiscalía, entiende que procede la puesta en libertad sin fianza para este vecino de Miranda de Ebro de 74 años de edad, debido a su avanzada edad, a que carece de antecedentes penales y a que no aprecia riesgo de destrucción de pruebas. Ha permanecido en prisión desde que fue detenido el pasado mes de enero en Miranda de Ebro por el supuesto envío de 6 cartas con explosivos, entre otros al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en España. Una noticia positiva en medio del luto en Carbonero de Ausín, en Segovia, con la muerte de una madre y su hijo a finales de marzo. El padre de la familia, que también resultó intoxicado, ya ha recibido el alta. Los investigadores de la Guardia Civil no han podido acceder a la vivienda hasta este martes, precisamente por los niveles de toxicidad. El producto usado para fumigar la nave anexa a la casa se filtró allí y provocó las 2 muertes. La Policía Nacional ya ha dado con 2 ladrones que se llevaban cómics de librerías de toda España. Tenían su campamento base en Madrid y se desplazaban para despistar a los agentes. En Valladolid han robado en diferentes puntos. Ana Duarte. Tras la denuncia del propietario de una tienda de cómics de la ciudad por la sustracción de 3 ejemplares valorados en 122 euros, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. Esto los llevó al conocimiento de que otros 3 establecimientos también habían sido víctimas de robos de cómics. Tras las gestiones realizadas, lograron identificar a los 2 varones que actuaban juntos de manera habitual, desplazándose desde Madrid por toda España para así evitar ser localizados. Aquí en Valladolid han sustraído 11 cómics y 5 libros valorados en más de 500 euros. La Asociación de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de Castilla y León mantiene su jornada anual en este día en Zamora. Aquí han mostrado su preocupación por los datos preocupantes. Han aumentado hasta en un 200% los intentos tanto de autolesiones como de intentos de suicidios y suicidios consumados en Castilla y León desde el inicio de la pandemia. No podemos dejar o mirar para otro lado cuando un menor llega a decir preferiría estar muerto o cuál es la razón por la que yo vivo, ¿no? Entonces, hay casos en los que el propio menor, ese comentario a veces no se lo hace al educador o al profesor, se lo hace a sus compañeros. Por tanto, el objetivo y una de las medidas es también que haya una mayor conciencia. Bajo el lema "La Junta nos pone enfermos", se han concentrado esta tarde en Soria cerca de 500 personas convocadas por Soria Ya en denuncia de una atención sanitaria desigual al resto de la comunidad. Han destacado las largas listas de espera para ser atendidos y la falta de tratamientos en la provincia soriana, como el de radioterapia, para el que los pacientes de cáncer se ven obligados a desplazarse a Burgos. Muchos de los asistentes han llegado a la capital soriana en los autobuses que la plataforma ha puesto a su disposición. La ciencia y la tecnología recorren caminos paralelos, pero no siempre a la misma velocidad. Los avances atropellan a veces el ritmo del sistema sanitario y de eso se habla en Ávila, en el Congreso de Medicina de Urgencias. Allí hemos visto hoy cómo es posible hacer un electro a través de un reloj de pulsera y mandar esa información al sanitario.
Hacerse un electro es posible si posee la tecnología a su alcance. El proceso es sencillo. Abra la APP correspondiente. Con la mano contraria a la que lleva el reloj, mantenga el dedo en la corona digital. Espere. El registro dura 30 segundos. Al finalizar recibirá una evaluación y a continuación puede enviarlo a su cardiólogo. En un aparato de 30 gramos, un dispositivo con el potencial de un aparato de 30 kilos que está en la consulta. Seguir documentando normalidad ante cualquier incidencia que contacten con nosotros. Es en la medicina uno de los campos en los que más se podría utilizar la inteligencia artificial, que es lo que revela una analítica o que puede verse en una prueba de imagen. Hoy en día tenemos los mecanismos para cruzar las pruebas entre ellas y avanzar en diagnósticos. Somos capaces de encontrar correlaciones ocultas entre lo que tengo en una radiografía y lo que me puede pasar dentro de 2 años. La inteligencia artificial identifica patrones, por consiguiente, detecta rápido una anomalía. Ya hay hospitales que tienen, por ejemplo, en sus servicios de radiodiagnóstico, pues programas de inteligencia artificial que son capaces de identificar si una radiografía es normal o no. Temas de los que se habla en el Congreso Regional de Medicina de Urgencias que se celebra en Ávila. A partir de mañana se podrá solicitar plaza para los campamentos de verano, campos de voluntariado y cursos de formación que ofrece la Junta. El presupuesto ha aumentado de manera significativa, de los 90.000 euros a los 150.000 este año. Como novedad, los hijos de víctimas de violencia de género estarán exentos del pago. Este que van a ver es el momento en el que Beatriz salía después de 500 días completamente sola de una cueva en Granada. En este casi año y medio no ha tenido contacto con el exterior ni referencias temporales. Ha batido el récord mundial de permanencia bajo tierra en estas condiciones extremas. Es un desafío personal de esta espeleóloga que próximamente se relatará en un documental. Yo pensando que lo único que me iba a pasar es que cuando saliese tendría que llevar gafas de sol. Sí es cierto que ha habido momentos difíciles, sí es cierto que ha habido momentos muy bonitos y ambos han sido los que han conseguido que cumpla los 500 días, que era mi propósito, pasar 500 días en el interior de una cueva. El pasado vuelve periódicamente para sorprendernos y hoy estamos ante una de esas ocasiones. Un simple análisis practicado a un resto prehistórico ha sacado a la luz un gran descubrimiento. Hace 3.000 años también se consumían drogas. En este estudio tan sumamente relevante ha participado una investigadora de la Universidad de Valladolid. En esta prehistórica cueva menorquina se ha conseguido demostrar lo que hasta ahora se sospechaba en Europa. Nos ha permitido documentar por vez primera el consumo de drogas en la Europa prehistórica. Esta investigadora de la Universidad de Valladolid, junto a otros profesores de la Universidad de Barcelona, han encontrado esa evidencia en los restos de cabello de quienes habitaban esa zona durante la Edad de Bronce, hace unos 3.000 años. La efedrina, una planta estimulante con propiedades estimulantes, para que nos entendamos como si fuera una anfetamina natural, y escopolamina y atropina, que se encuentran en la familia botánica de las solanáceas. Es la primera vez que en Europa se hace un análisis de detección de drogas a cabellos humanos. Estos pelos se cree que se cortaron durante un ritual funerario en el que se emplearon artilugios como este peine o esta vasija. En el momento del enterramiento, se practicaba un ritual que consistía en teñir el cabello de algunos inhumados, teñirlo de colorantes rojos, cortarlo e introducirlo en tubos elaborados en hueso o en cuerno. Los fallecidos habrían consumido esta droga con anterioridad y durante un periodo prolongado. Este hallazgo introduce una nueva clave en el relato de la prehistoria en Europa. El Castillo de Fuensaldaña ha sido la sede de la gala de entrega de los premios Caja Negra. Repartidos en 5 categorías, esta primera edición ha reunido a profesionales como Jon Sistiaga, Javier Gutiérrez, Paco Pérez Caballero, Paco Echeverría y Almudena Ariza. Pretenden acercar el crimen y las ciencias forenses al público en general, sirviéndose de las artes como vehículos de transmisión. Te permite que los personajes hablen por ti y un periodista como yo, o como tú, que estamos sometidos aquí a un código deontológico, ¿no?, de respetar las fuentes, de no contar los off the records y de comprobar todo,
cuando te metes en la ficción puedes volar y contar todo lo que quieras. Asesinatos, con secuestros, con todo lo que tiene que ver con esa truculencia, un mundo que es perturbador, pero a la vez también nos atrae, ¿no? El próximo lunes se celebran los premios Max de las artes escénicas. Reconocen el trabajo y la labor de los profesionales y la calidad de las producciones de todo el año. Creadores, productores e intérpretes ven recompensado todo su esfuerzo. La compañía salmantina La Chana y el actor Alfredo Noval de Medina del Campo en Valladolid son algunos de los nominados. Acostumbrados al público adulto, decidieron apostar por hacer una versión de Blancanieves. Yo tenía ganas de alegría, de algo para niños. Ahí aparecieron las lámparas. Encontré una lámpara que era la madrastra y a partir de ahí salió Blancanieves, salieron todos y todo fue con lámparas. Claro, al trabajar con niños la metáfora es más complicada. Así llegó la fusión entre el títere y la lámpara. Una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque los niños necesitan un poquito de ilustración, más demostración. Además de darle una vuelta de tuerca al cuento. Hicimos un enanito esquizofrénico, que creía que vivía con otros 6, ¿no? Y él cocinaba para 7. Alfredo Noval también ha hecho un viaje nuevo, dándole vida a Segismundo en La vida sueño. He explotado mi creatividad desde un lugar que se me ha abierto un abanico. Creando una nueva imagen del icónico personaje. Un bebé que le ha quedado pequeña la cuna, pero con una capacidad increíble de aprender. Entonces, durante todo el recorrido, este Segismundo aprenderá del resto de los personajes, del público, a comportarse dentro de la clase social. Después de tanto trabajo, los premios Max se esperan con entusiasmo. Te viene de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y de todas las horas que le has echado, de todas las penurias. Habrá que esperar al lunes para ver si uno de esos reconocimientos se viene hasta Castilla y León. Las condiciones meteorológicas hicieron que se tuviera que cancelar ayer el despegue de la sonda espacial JUICE. Hoy sí se producía el lanzamiento. Esta misión pretende descubrir si hay elementos biológicos que puedan albergar vida en los 3 satélites de Júpiter. Es la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea. Lanzamiento de la sonda JUICE hacia... Aficionados de León, Palencia y Zamora han realizado una exhibición de toque de campana con campanarios portátiles, un lenguaje que aún mantiene su vigencia y que ha servido históricamente para avisar de incendios, tormentas o celebraciones religiosas como bodas o funerales. Esta exhibición se enmarca en el primer Congreso Nacional de Arte Sonoro que se celebra en León. Pues así nos vamos hoy. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web y que mañana la información regresa a partir de las 2:30 con Pedro Pablo Doña. Feliz noche.